estaban allí, respirando el mismo aire pesado, cargado de humo y tensión, como si todo el cielo observara en silencio, esperando el próximo bombardeo. En las calles de Tel Aviv y Teherán, familias enteras ya no dormían bien. Los niños aprendían lo que era el miedo antes de entender el significado de la palabra paz. Lo que comenzó como rivalidad política, se transformó en odio cultural, religioso, y, ahora, militar ya no era solo una cuestión de territorios o ideologías. Era una batalla por la supervivencia, por el honor, por la venganza. Irán, alimentado por décadas de resentimiento, intentaba demostrar que no sería silenciado. Israel, rodeado de enemigos y sostenido por un historial de dolor, reaccionaba con una fuerza descomunal, usando cada ataque como mensaje al mundo. Aquí, nadie nos intimida mientras los misiles cruzaban los cielos en silencio mortal. El planeta observaba, paralizado. Los noticieros mostraban imágenes de edificios en ruinas, hospitales llenos, niños cubiertos de polvo, llorando sin saber por qué. Pero detrás de los titulares, había una historia más profunda, más sombría, más aterradora. Una que debía ser contada desde el inicio, sin filtros, sin manipulaciones, sin héroes ni villanos. Solo verdades crudas. En 1979, el mundo fue testigo del surgimiento de un nuevo Irán. La revolución islámica derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, e instauró un régimen teocrático liderado por el Ayatollah Khomeini. Con eso, el país rompió lazos con Occidente e inició una trayectoria de confrontación ideológica contra todo lo que representara la influencia americana, incluyendo a Israel. Su aliado más fiel en Oriente Medio. En Israel, por su parte, nació en 1948, en medio de un escenario explosivo. Desde entonces, sobrevivió guerras, embargos, ataques terroristas y condenas internacionales. Pero su mayor enemigo llegaría décadas después, silencioso, estratégico, decidido, a Irán. El enfrentamiento entre ambas naciones se fue construyendo como una hoguera alimentada gota a gota. Cada provocación, cada operación secreta, cada apoyo a milicias, cada discurso inflamado en Naciones Unidas a principios de los años 2000, el mundo empezó a temer lo peor. Irán intensificó su programa nuclear, afirmando que era para fines pacíficos. Israel y gran parte de Occidente no creyeron. La inteligencia israelí, liderada por el temido Mossad, inició una serie de operaciones para sabotear el proyecto iraní. Científicos comenzaron a morir misteriosamente. Instalaciones nucleares fueron atacadas por virus digitales como Stuxnet. Drones sobrevolaban regiones prohibidas. La guerra, hasta entonces, era invisible pero brutal. Cuando las primeras bombas cayeron en suelo iraní en abril de 2025, no quedaba espacio para dudas. El conflicto dejó de ser una guerra fría y silenciosa. Ahora era una guerra declarada, abierta, televisada. Israel afirmaba que los ataques eran preventivos, una respuesta directa a amenazas existenciales. Irán llamaba a eso agresión, un crimen contra su soberanía. El mundo observaba atónito mientras dos potencias colisionaban en las fronteras. Soldados marchaban con ojos fijos y rostros inexpresivos. En Jerusalén y Qum, líderes religiosos clamaban por justicia divina. En Washington, Moscú y Pekín, políticos se reunían en salas cerradas, debatiendo estrategias y ponderando consecuencias. Y en medio de todo eso, civiles, millones de ellos, intentaban sobrevivir ante Teherán. Se convirtió en objetivo prioritario. Los ataques aéreos alcanzaron centros de mando, fábricas de misiles y estaciones de radar, pero también barrios residenciales, escuelas y mezquitas. Irán respondió con cohetes lanzados por milicias aliadas en Líbano, Siria e Irak. El cielo del Medio Oriente se transformó en una danza macabra de fuego y humo en Hezbollah, financiado y armado por Teherán, intensificó sus ataques desde el sur del Líbano. Hamás, que ya había sido debilitado por campañas anteriores, recuperó fuerza con apoyo iraní. En respuesta, Israel inició la Operación Escudo de Fuego, un cerco militar sin precedentes a todas las milicias ligadas a Irán en la región. A las bajas civiles aumentaban cada día. La Organización de las Naciones Unidas publicaba informes condenando los ataques de ambos lados, pero condenas no detenían misiles, no curaban heridos, no enterraban muertos. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla virtuales, con noticias falsas, imágenes impactantes y discursos inflamados. La guerra también era narrativa dentro de Irán. La población empezaba a sentir el peso de las sanciones, la destrucción y el miedo constante. En Israel, las sirenas sonaban día y noche.
Los refugios antibombas se convirtieron en viviendas temporales para miles de familias. La economía mundial oscilaba. El petróleo se disparaba. Las bolsas caían. Era un colapso en cámara lenta. Y, en el centro de todo eso, había una pregunta que nadie podía responder. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Cuál sería el límite? ¿Habría realmente un vencedor? ¿O todos serían derrotados? La guerra entre Irán e Israel no es solo un enfrentamiento político o militar, sino una tragedia humana que se despliega en las vidas de millones de personas atrapadas en medio del fuego cruzado. Las bombas no solo destruyen edificios, sino también sueños, familias, futuros. Cada vida perdida representa un universo de historias que quedan truncadas en el silencio de la violencia. En las ciudades afectadas, la vida cotidiana se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia. Las madres, con los ojos llenos de lágrimas, buscan a sus hijos entre los escombros. Los niños, forzados a crecer demasiado rápido, aprenden a temer el sonido de las sirenas y a esconderse en sótanos y refugios improvisados. Las escuelas cierran, los hospitales colapsan, y los médicos trabajan sin descanso, enfrentando la desesperación y la escasez de recursos. La crisis humanitaria se extiende más allá de las zonas de combate. Millones han sido desplazados, convirtiéndose en refugiados en su propio país, o cruzando fronteras en busca de seguridad. Las Naciones Unidas y organizaciones internacionales intentan prestar ayuda, pero el acceso es limitado por la inseguridad y las restricciones impuestas por ambos bandos. El hambre, la falta de agua potable, la enfermedad y el trauma psicológico son enemigos invisibles que se suman al horror de la guerra. Los niños desnutridos, los ancianos abandonados, las mujeres embarazadas, sin atención adecuada son las víctimas silenciosas de un conflicto que parece no tener fin. Esta realidad humanitaria plantea preguntas urgentes para la comunidad internacional. ¿Cómo proteger a los civiles? ¿Cómo garantizar el acceso a la ayuda humanitaria en zonas de conflicto? ¿Cómo evitar que el odio y la violencia destruyan la esperanza de futuras generaciones? La guerra entre Irán e Israel no solo ha cambiado la vida de millones de civiles, sino que también ha alterado profundamente el equilibrio político y estratégico del Medio Oriente y del mundo. Este conflicto se ha convertido en un epicentro donde convergen intereses regionales e internacionales, generando una compleja red de alianzas, tensiones y rivalidades. En Irán, con su régimen teocrático, busca ampliar su influencia a través de su apoyo a milicias y grupos aliados en países vecinos como Líbano, Siria e Irak. Este respaldo le permite proyectar poder y desafiar la hegemonía israelí y occidental en la región. Por su parte, Israel, con el apoyo explícito de Estados Unidos, defiende lo que considera una línea roja para su seguridad nacional, incluyendo la neutralización de la amenaza nuclear iraní y la contención del poder regional de Teherán. El conflicto ha provocado una mayor militarización en la región, con aumentos significativos en el gasto en defensa por parte de países vecinos, algunos de los cuales temen verse arrastrados al enfrentamiento. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros actores regionales monitorean de cerca la situación, adaptando sus políticas y alianzas para preservar sus intereses estratégicos. Además, la guerra ha tensado las relaciones internacionales, poniendo a prueba la diplomacia global. Las Naciones Unidas han emitido múltiples llamados al cese del fuego, mientras potencias mundiales como Rusia, China y Estados Unidos maniobran para evitar una escalada que podría desestabilizar aún más la región y afectar mercados globales de energía y comercio. A la inseguridad creada por este conflicto también ha dado espacio para el auge de grupos extremistas y el incremento de ataques terroristas en la región, complicando aún más un panorama ya de por sí volátil y peligroso. En definitiva, la guerra entre Irán e Israel no es un conflicto aislado, sino un factor clave que redefine el equilibrio geopolítico y estratégico del Medio Oriente, y tiene repercusiones que trascienden fronteras, afectando la seguridad y estabilidad globales. En medio del caos y la destrucción, emergen relatos que muestran la resiliencia y la esperanza humana, historias de personas comunes, atrapadas en circunstancias extraordinarias, que luchan por mantener viva la dignidad y la humanidad frente a la adversidad. Como Leila, una madre iraní que perdió su casa tras un ataque aéreo, pero que, con el poco que le quedó, creó un refugio improvisado para vecinos desplazados. O David, un joven israelí que, en medio de los bombardeos, decidió arriesgar su vida para rescatar a una familia atrapada bajo los escombros, demostrando que incluso en la guerra puede haber actos de valentía y solidaridad
Estas historias revelan la compleja humanidad detrás de las estadísticas y titulares. Son testimonios de miedo, pérdida, pero también de amor, sacrificio y esperanza. Narrativas que humanizan a los enemigos y recuerdan que, más allá de la política y la guerra, todos sufren y todos anhelan la paz.